estamos grabando a partir de este momento. Y en realidad, la primera parte de la clase, nosotros ya hablamos de la ecuación característica. ¿Sí? Es la ecuación que nos permite determinar los valores propios asociados a una matriz. Vamos a repasar de nuevo ese concepto y vamos a ahondar un poquito más en él. Cómo nos puede ayudar a encontrar, si es posible, los valores propios y los vectores propios asociados a una matriz. ¿Ok? Eso es lo que vamos a ver en la primera parte de la clase. Y vamos a ver también el concepto de semejanza. Es un concepto que ya de alguna forma comenzamos a perseguir al finalizar la clase pasada. Que cuando nos dimos cuenta que podíamos tener matrices que tuviesen el mismo conjunto de valores propios, porque el determinante de A menos lambda veces la identidad no se modificaba si hacemos, por ejemplo, operaciones filas sobre la ecuación característica, sobre la ecuación característica, o sobre el determinante que lleva hacia la ecuación característica. Y después vamos a ver un concepto súper importante que está relacionado con el concepto de valores y vectores propios, que es el concepto de diagonalización. ¿Ok? De hecho, este es un concepto, el de diagonalización, que vamos a comenzar esta clase, pero que vamos a finalizar en unas clases posteriores. Ya, dicho esto, entonces vamos a comenzar con la clase propiamente tal, en el sentido que ya ahora vamos a ver los contenidos. ¿Sí? Entonces, como les decía recién en la clase anterior, mostramos que si lambda es un valor propio de una matriz siempre cuadrada, siempre estamos hablando de matrices cuadradas, lambda debería satisfacer esta ecuación. Y recíprocamente, si lambda satisface esta ecuación, eh, entonces es un valor propio. ¿Ok? A esta ecuación nosotros ya la habíamos llamado de alguna manera y la habíamos llamado ecuación característica. Por lo menos lo había mencionado. Si no lo mencioné, ahora lo establecemos como tal. A esta ecuación le vamos a llamar ecuación característica. Bien, entonces un ejemplo, a esto no lo voy a hacer a mano porque ya lo hicimos harto la clase pasada, pero noten en este caso que tenemos una matriz triangular superior, ¿cierto? Entonces ya sabemos que los valores propios de esta matriz son los valores son los números que están en su diagonal, 5, 3, 5 y 1. Vamos a repetir eso, 5, 3, 5 y 1 son los valores propios de esta matriz. Esos valores propios los podemos determinar, por supuesto, a través de la ecuación característica. Noten por favor que en este caso el valor propio 5 es un valor que se repite dos veces. ¿Sí? Eso quiere decir que como satisface 5 la ecuación característica, y ya sabemos de la clase anterior que es una ecuación polinomial, entonces 5 es una raíz de esta ecuación polinomial, o de este polinomio, es una raíz de este polinomio, perdón, de multiplicidad algebraica 2. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante. ¿Ok? Y aquí está, ¿cierto? Entonces, aquí está hecho completo, se calcula el determinante de esta matriz de 4 por 4, resulta esta ecuación que está acá, y aquí notamos de nuevo, ¿cierto? Que es lo que decíamos delante. Las raíces de este polinomio serán 5 dos veces, eh, 3 y 1. ¿Ok? Esta es la ecuación característica. Y lo que estábamos mencionando, ¿no? Si tenemos una matriz de n por n, entonces el polinomio característico, en lo que sigue entonces, a esto le vamos a llamar polinomio característico, es un polinomio de grado n y se va a denotar por p sub a de lambda. Entonces, como para ir ordenando un poquito las ideas con los nombres, ¿ya? Para que no nos confundamos con los nombres. Eh, tenemos una matriz A. Si A es una matriz de orden n cuadrada, entonces al determinante de a menos lambda veces i, que es un polinomio, ¿sí? Es un polinomio de grado n, y a este polinomio se le llama polinomio característico. Polinomio, escogí un rincón de la diapositiva muy malo para escribir. Polinomio característico, perdón por eso. Característico. ¿Ok? Entonces, a este polinomio le vamos a llamar polinomio característico. Y voy a ver si esto lo puedo arreglar porque escogí un muy mal lugar para escribir. Así que lo vamos a ordenar un poquito más. Ahora sí, y lo vamos a poner acá mejor. Perdón por el desorden, ¿sí? Y
vamos a agrandar esto para que se vea un poco mejor. Ya, ahí está un poco más decente. Y a la ecuación determinante es decir, el polinomio característico igual a 0, se le llama ecuación característica. Ya eso es como para ir ordenando nuestras ideas. Y al polinomio, entonces como una observación, justo con la observación que está ahí, la voy a volver a escribir. P sub lambda, P sub A lambda, o de lambda, P sub A de lambda, eso va a denotar al polinomio característico. Así que cuando veamos este símbolo que está aquí, nos estamos refiriendo al polinomio característico. Y cuando tomemos el polinomio característico y lo igualemos a 0, vamos a obtener la ecuación característica. Eso es lo que hemos introducido en esta diapositiva que está acá, para tener súper claro cuáles son los nombres que vamos a utilizar en lo que sigue, así como los símbolos asociados a ese nombre. ¿Ya? Entonces, esto es lo que yo les decía recién, cuando estábamos mirando la matriz de la cual queríamos calcular los valores propios. Lambda sub 1 igual 5, o el valor propio igual 5, el valor propio 5, tiene multiplicidad 2. ¿Por qué? Porque este binomio aparece dos veces como factor del polinomio característico. ¿Cierto? Entonces, a este número se le llama multiplicidad algebraica. Entonces, ¿qué es la multiplicidad algebraica de una raíz? Es el número, o de un número, es el número de veces que es raíz de un polinomio. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en este polinomio característico, entonces podemos encontrar sus raíces. Entonces, este polinomio que está aquí se escribe de esta manera. ¿Ok? Y las multiplicidades algebraicas de lambda igual 0, de lambda igual 6 y de lambda igual 2. ¿Por qué de 0, 6 y 2? Porque son las raíces del polinomio. ¿Ok? Entonces, la multiplicidad algebraica de esta raíz del polinomio característico es de multiplicidad 4, porque se repite 4 veces como raíz. Lo mismo para lambda sub 2 igual 6. Este es un valor propio de multiplicidad algebraica igual 1, porque solamente se repite una vez, por decirlo de alguna manera, como raíz. Y lo mismo para el valor propio menos 2, es un valor propio de multiplicidad algebraica 1. Este concepto de multiplicidad algebraica, chiquillos, chiquillas, ustedes ya lo habían revisado en 060, ¿cierto? Cuando vieron polinomios. Solo para saber si conocían el nombre. La verdad no me acuerdo. Ya, no se preocupe, Tatiana. ¿Sí? Pero es un... Sí, profe. ¿Sí? Ah, ya, hay un compañero que se acuerda. Pero si no nos acordamos no pasa nada. ¿Ya? Solo para verificar, recuerden que cuando tengo una raíz y sé cuántas veces se repite como raíz, entonces esa es la multiplicidad algebraica. Pero, profe, ¿será importante que yo me aprenda lo que es la multiplicidad algebraica? Sí, porque más adelante vamos a relacionar este número, la multiplicidad algebraica, con la dimensión del espacio propio asociado al valor propio. ¿Ok? Y vamos a asociar la dimensión del espacio propio asociado a un valor propio con su multiplicidad algebraica comparándolos. Entonces nos vamos a preguntar si la multiplicidad algebraica de un valor propio coincide o no con la dimensión del espacio propio asociado a ese valor propio, porque esa comparación nos va a permitir saber algo sobre las matrices. Y por eso estamos mencionando el concepto de multiplicidad algebraica. Es más que un recuerdo, es como mantengámoslo en la retina, recordémoslo muy bien, porque nos va a ser útil. ¿Ok? Bueno, más de lo mismo, ¿cierto? El polinomio, si tengo una matriz de orden n, entonces el polinomio es de grado n. ¿Ya? Obviamente podemos tener valores propios complejos. ¿Sí? Hasta el momento con las matrices que hemos estado trabajando, ¿cierto? Para los ejemplos que nos han dado, entonces los valores propios han sido todos reales, pero podemos tener valores propios complejos, porque estamos resolviendo una ecuación polinomial. Y ustedes saben que hay ecuaciones polinomiales que son súper sencillas y que tienen en raíces complejas, ¿cierto? Basta acordarse simplemente de esta ecuación, x cuadrado menos 1 igual, x cuadrado más 1 igual 0. Entonces, hay ecuaciones tan sencillas como esta,
que tiene raíces complejas. Así que podemos tener, por supuesto, valores propios complejos. Esto es lo que mencionábamos también casi al finalizar la clase pasada, que como tenemos una ecuación polinomial, entonces determinar los valores propios de una matriz va a quedar fijado su dificultad por el tipo de polinomios que tenemos. Asumo yo que en 0,60 vieron, ¿cierto? Un poco de polinomios, tuvieron una introducción de polinomios donde les enseñaron a encontrar raíces de polinomios. Si tengo un polinomio de coeficientes enteros, entonces sus posibles raíces enteras son, ahí había un teorema, ¿cierto? De las posibles raíces eh, reales, o sea, perdón, racionales, ese es el nombre, para polinomios de coeficientes enteros. ¿Qué pasaba si los coeficientes son racionales o son irracionales? ¿Verdad? Y ahí se dieron cuenta, nos dimos cuenta también, yo también en algún momento, nos dimos cuenta que no es tan sencillo determinar las soluciones de una ecuación polinomial. ¿Ok? Porque no existe una fórmula, así como existe para los polinomios de grado 2 o polinomios de grado 3, para determinar por medio de radicales las soluciones de un polinomio de grado 20, por ejemplo. Eso no existe. No es posible obtener esa fórmula. Entonces no es tan sencillo encontrar las raíces de un polinomio. Así que, por supuesto que si el polinomio es de grado 3, calcular un determinante de 3 por 3 es muy sencillo, pero la ecuación polinomial resultante no tiene por qué ser sencilla encontrar sus raíces. Y por eso existen métodos para encontrar ciertas raíces, ¿no? Aunque si es un polinomio de grado 3, sí existe una fórmula para encontrar las raíces de un polinomio de grado 3. Es una fórmula gigante, gigante, que involucra números complejos, pero existe, al menos existe. ¿Ok? Entonces lo que vamos a intentar ahora es relacionar lo que mencionábamos al final de la clase pasada, el darnos cuenta si podemos de alguna forma tener dos matrices que tengan los mismos valores propios. Y ojalá que esa matriz que tenga los mismos valores propios que la anterior sea una matriz al menos triangular. Porque encontrar los valores propios de una matriz triangular, ya sea superior o inferior, una matriz triangular, es súper fácil, están en su diagonal. ¿Ok? Entonces vamos a partir con esta definición. Esta definición está al revés. Primero debería haber aparecido el resultado, pero bueno, vamos. Aquí tenemos dos matrices. Está al revés en el sentido porque primero aparece la definición. Disculpen esto que les cuente esto. ¿Sí? Y después aparece el teorema. ¿Ok? Primero tenía que haber aparecido el teorema y después la definición. Ya se van a dar cuenta por qué. Ya. Entonces, dadas dos matrices, siempre cuadradas, porque estamos trabajando con el concepto de valor y vector propio. Entonces A es semejante a B si existe una matriz invertible P tal que P a la menos 1 por A por P es B. ¿Ok? El orden es importante. A es semejante a una matriz B si existe una matriz invertible P tal que se satisface esta igualdad. P a la menos 1 por A por P es igual B. Seguramente a lo largo de esta clase y después cuando ustedes estén practicando van a recordar muy bien que es P a la menos 1 por A por P. Pero si en este momento les cuesta un poco recordar esto, no se preocupen porque va a estar todo escrito en la pizarra, en la pantalla. Por supuesto, esta ecuación es equivalente a esta, multiplicando por P a la izquierda y después por P a la menos 1 a la derecha. ¿Ok? Así que las dos son equivalentes. ¿Ok? ¿Por qué esto es importante? ¿De dónde a uno se le ocurre esto? ¿Por qué esa definición de semejanza? ¿Sí? Entonces A es semejante con B, si solo B es semejante con A. Bueno, eso es obvio. ¿Sí? O sea, lo que está diciendo es que si A es semejante con B, entonces B es semejante con A. Y si B es semejante con A, entonces A es semejante con B. Eso es lo que dice en esta frase que está acá. ¿Bien? Ya. Entonces, cuando escribamos esta multiplicación, para obtener B, a esta multiplicación le vamos a llamar transformación de semejanza. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Es como que es como estamos definiendo una especie de, bueno, es una función, ¿ya? T de A, y que es P a la menos 1 por A por P. Y a esa función, a esa transformación, le llamamos transformación de semejanza. Ya, bien.
Entonces, aquí viene este teorema que es súper interesante. Mira, si tenemos dos matrices que son semejantes, entonces A P a la menos 1 por A por P, P a la menos 1 por A por P, es B. Eso significa que estas dos cosas sean semejantes. Entonces tienen el mismo polinomio característico. Y por lo tanto los mismos valores propios con sus respectivas multiplicidades. ¿Ok? Entonces, si tengo dos matrices que son semejantes, es decir, que P a la menos 1 por A por P es B, entonces tienen los mismos valores propios. ¿Por qué? Porque tienen el mismo polinomio característico. ¿Cómo se prueba eso? Súper fácil. B, ¿cierto? Es de esta manera. P a la menos 1 por A por P. ¿Por qué? Porque A es semejante con B. Y entonces vamos a formar la ecuación característica. Partimos con B menos lambda veces sub I. ¿Ok? Entonces, este truco es muy bonito. Aquí tengo B y esto es lambda veces la identidad. ¿Cierto? Porque P a la menos 1 por P es lambda veces la identidad. Entonces noten que aquí tengo P a la menos 1 a la izquierda de A por P. Y aquí tengo P a la menos 1 a la izquierda de lambda veces P. Y aquí tengo P por la derecha por A. Y tengo P por la derecha de lambda veces la identidad. Lo que estoy diciendo es que esta línea se puede factorizar de esta manera. Entonces, ¿por qué esto es tan bonito? Porque yo quiero calcular el determinante de esta cosa. ¿Ok? Entonces vamos a calcular el determinante de eso. Entonces, el polinomio característico, es decir, el determinante de esto. ¿Recuerdan? El determinante de esto, el polinomio característico se denota como P sub B lambda. Este símbolo es el determinante de B menos lambda veces I, que va a ser igual al determinante de este producto. Pero por propiedades de determinantes, como es un producto de matrices, resulta entonces este producto de determinantes. Y por supuesto ahora estos son números reales, así que los números reales son conmutativos, porque el determinante es un número real, y el determinante de P a la menos 1, no nos olvidemos que es 1 partido por el determinante de P. Así que esta multiplicación es 1. Finalmente entonces obtenemos que el determinante de A menos lambda sub I, es decir, el polinomio característico de A. Entonces, dos matrices son semejantes. Dos matrices son semejantes. Entonces, si son semejantes, entonces tienen el mismo polinomio característico. Obviamente, entonces van a tener la misma ecuación característica y por lo tanto tienen los mismos valores propios. Entonces, la clave es encontrar para A una matriz P tal que yo pueda escribir, tal que formar el producto P a la menos 1 por A por P. O sea, esa es como la clave, ¿no? En el sentido de encontrar los valores propios de la matriz A. Yo tengo una matriz A, entonces si A es semejante, si existe, si A es una matriz, ¿cierto? De n por n con coeficientes reales, tal que y P es una matriz invertible, es una matriz invertible, entonces el determinante de A menos lambda veces I, es decir, el polinomio característico de A, es igual al polinomio característico de esta matriz, ¿cierto? De P a la menos 1 por A por P. Es decir, tienen los mismos valores propios, tanto A como la matriz P a la menos 1 por A por P. ¿Ok? Ahora, si esta matriz fuese triangular, sería espectacular. Porque encontrar los valores propios de esta matriz es súper fácil. ¿Ok? Y recuerden que las matrices diagonales, es decir, la matriz que tiene solo números, que las matrices diagonales son aquellas matrices, ¿cierto? Que todas las entradas que no son una entrada en la diagonal principal son cero. Eso también es una matriz triangular.
que es triangular superior e inferior al mismo tiempo. También son espectaculares, ¿ok? En términos de encontrar los valores y vectores propios de esa matriz. Así que teniendo esta igualdad, uno podría trabajar con matrices que fueran, que tengan esta particularidad, ¿o no? Que esto sea una matriz de la cual sea sencilla calcular sus valores propios. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esto es lo que decíamos recién, ¿ah? Mira, de hecho, el tener esta igualdad, que A sea semejante con B y que en el sentido que B es P a la menos 1 por A por P, si D es una matriz diagonal, es decir, que si A es semejante a una matriz diagonal, entonces las potencias de A son súper fáciles de calcular. Mira, en este sentido, mira. A elevado a K. Entonces tomo una matriz P, ¿cierto? Que esto se puede escribir así, ¿verdad? Porque si A, que es lo que estamos diciendo aquí, para que quede esto aquí. A es semejante con D y D diagonal. ¿Ya? Entonces, D es lo mismo que P a la menos 1 por A por P. Entonces, obviamente, P por D por P a la menos 1 es A, multiplicando por la inversa de P donde corresponde. Entonces, aquí, esto es A por A, K veces. Entonces, asociando bien los productos, entonces aquí tengo una identidad, aquí tengo la identidad, aquí tengo la identidad, aquí tengo la identidad. Así que este producto se reduce a este producto que está acá, a este que está aquí, de A a la K. Y esta matriz es diagonal. ¿Cuál es la gracia de que eso sea diagonal? ¿Sí? Veámoslo con un ejemplo. Mira. Entonces queda esto. Queda de esa manera. A elevado a K es D elevado a K por P a la menos 1. P por D elevado a K por P a la menos 1. Interesante, ¿cierto? Entonces veámoslo con este ejemplo. Entonces aquí tengo esta matriz A. Entonces vamos a determinar una fórmula para A elevado a K, sabiendo que A se puede escribir como P por D por P a la menos 1, con P esta matriz y D esta matriz diagonal. Entonces, P a la menos 1 es eso, obviamente. Digo obviamente haciendo el cálculo, sabemos encontrar la inversa de una matriz de 2 por 2. Entonces, A elevado a K queda de esta manera. P a la menos 1 por D elevado a K por P. ¿Cierto? Porque esto es D elevado a K. Multiplicar D por sí mismo, n veces es 5 elevado a n, 3 elevado a n. Aquí K veces. Entonces, determinar la potencia o las potencias de una matriz que es semejante a una matriz diagonal también son tremendamente sencillas en este sentido. Así que uno persigue, de alguna manera, preguntarse o persigue poder responder la siguiente pregunta. ¿Cuándo A es semejante a una matriz diagonal? Se pone todavía más ambicioso, ni siquiera triangular superior o triangular inferior. ¿Sí? Ya quiero que sea semejante a una matriz diagonal. Entonces, ¿qué condiciones debe tener A para que exista una matriz P tal que P por D por P a la menos 1 sea A? ¿Cierto? P por D por P a la menos 1 sea A. Si eso es posible hacerlo, a A le vamos a decir que es diagonalizable. Entonces, ¿qué vamos a perseguir? Vamos a perseguir poder contestar la pregunta que hemos establecido. Es decir, nos preguntamos bajo qué condiciones P va a ser A va a ser diagonalizable. ¿Qué significa eso? Que si existe una matriz P, tal que se puede escribir como P por D por P a la menos 1. O sea, lo que nos estamos preguntando es que cuando A es semejante a D y D diagonal, que es lo mismo, ¿no? Y D diagonal. Yo insisto en eso, ¿sí? Porque esto significa
Si es semejante a D, significa que D se puede escribir como P a la menos 1 por A por P, y eso significa, ¿cierto?, que A es lo mismo que P por D por P a la menos 1. Por eso se toma esta parte esta parte de este sí solo sí para la definición de diagonalizable. ¿Ok? Porque es lo mismo. O sea, vamos a decir que es diagonalizable si es semejante a una matriz D, tal como dice. ¿Hasta el momento se va entendiendo bien, chiquillos, chiquillas, el desarrollo de la clase? Sí, profe. ¿Sí? Súper. También como una pregunta extra, me quedé con la duda si es que el determinante de A y de D sería el mismo. De A y de D, no. De A y de ¿Por D, qué no? de A y de D. Sí. Ah, así, ¿cierto? Porque esto sería, si A se puede escribir así, entonces esto sería el determinante. Claro, sí, tienes razón, Diego. Porque esto sería así, ¿o no? Determinante de P por el determinante de D por el determinante, ¿cierto?, de P a la menos 1. Y por supuesto. Así que esto es determinante de. Tienes toda la razón, Diego. Son exactamente el mismo. Súper. Pero en realidad, aunque tu observación es bastante interesante, es una buena observación, lo importante es que estamos relacionando los polinomios característicos, más allá del determinante de A y determinante de D, como solitos. Pero sí tienes razón. Tienes razón. Bien. Entonces, veamos un primer teorema que nos responde la pregunta que hemos establecido. ¿Cuándo A es diagonalizable? Una matriz A, siempre cuadrada, es diagonalizable si solo si tiene n vectores propios linealmente independientes. Ya este teorema es súper fuerte porque es si solo si. Si A tiene n vectores propios linealmente independientes, A es diagonalizable. Y si es diagonalizable, entonces tiene n vectores propios linealmente independientes. Todavía más. A, si A se puede escribir así, con D diagonal, esto ocurre si solo si las columnas de P son n vectores propios de A linealmente independientes. Miren qué interesante. O sea, esto tú lo consigues si solo si la matriz P está constituida por n vectores propios de A linealmente independientes. O sea, este teorema todavía es mejor. ¿Sí? Aún le podemos sacar más provecho a este teorema porque dice cómo se arma la matriz P. Recuerden que nosotros decimos que es diagonalizable si es semejante a una matriz diagonal. O sea, tengo que encontrar esta matriz P tal que P, tengo que encontrar de hecho dos cosas, ¿o no? Una matriz P y una matriz diagonal D. ¿Cierto? Tal que A se puede escribir como este producto. Pero aquí nos dice cómo es la matriz P. La matriz P, tú la formas con los vectores propios de A, los que son linealmente independientes. Y todavía más. Y D es la matriz diagonal que en su diagonal son los valores propios de A. ¿Ok? Así que en esta frase, en este párrafo, de hecho, en este párrafo, nos dicen cómo armar la matriz P y la matriz D. Bien, veamos la demostración de este teorema. Solo para ir practicando los conceptos. ¿Sí? Ustedes saben que vemos las demostraciones para ir practicando los conceptos, recordar también algunas nomenclaturas, para tener presente lo que hemos ido desarrollando en la clase. Ya, vamos en ese sentido. O sea, P implica Q. ¿Qué significa? Que vamos a asumir que A es diagonalizable. Entonces, ¿qué tenemos que probar? Que A tiene n vectores propios linealmente independientes. ¿Ok? Entonces, si A es diagonalizable, quiere decir que se puede escribir de esa manera y que P es invertible y D es diagonal. Obvio, la definición de diagonalizable. Entonces, A y D tienen los mismos valores propios. ¿Cierto?
Como D es diagonal, sus valores propios son los elementos de su diagonal. O sea, entonces los elementos de la diagonal son los valores propios de A. ¿Ok? Entonces yo puedo escribir, como A es semejante a D, puedo escribir A de esta manera. Entonces, obviamente, puedo escribir A por P igual a P por D, multiplicando por P a la menos 1 por la izquierda. Entonces, ¿qué vamos a mostrar? Vamos a mostrar que las columnas de P son vectores propios de A. Eso es lo que vamos a mostrar. ¿Ya? Entonces, si P lo escribimos de esta manera, la matriz P la escribimos de esta manera. Recuerden que cuando escribimos una matriz P así, entonces aquí estamos denotando las columnas de P. Entonces B sub 1, B sub 2, B sub n son las columnas de P. Los elementos de la diagonal de D son lambda sub i. Los anotamos de esa manera. Los anotamos de esa manera porque sabemos que son los valores propios de D y los de A. Entonces, ¿cuánto es A por P? ¿Cómo se multiplican dos matrices? Las columnas, ¿cierto?, de la matriz producto es tomar las columnas, voy a repetir esta frase, las columnas de la matriz producto son tales que son de la forma A por cada columna de la matriz P. Así multiplicamos matrices, ¿cierto? Esa es la definición que tenemos para multiplicar matrices. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? La definición de multiplicación de matrices. Y lo mismo que acá. P por D es P, ¿cierto? Es la columna de P, es la matriz P, perdón, es la matriz P multiplicada por cada columna de D. Pero las columnas de D, ¿cierto?, son lambda 1, lambda sub 1, 0, 0, 0, 0. La siguiente columna es 0, lambda sub 2, 0, 0, 0, 0, porque es una matriz diagonal. Así que la multiplicación P por D queda así. ¿Ok? Aquí también estamos viendo la columna de P por D, y esta columna se obtiene al multiplicar P por la primera columna de D. Y así con cada columna. Vamos, como hemos definido la multiplicación de matrices desde ya tiempos inmemoriales, ¿cierto, chiquillos? Entonces, estas dos matrices son iguales. Y para tener dos matrices que sean iguales, sus columnas tienen que ser iguales. O sea, A por B sub i tiene que ser igual a lambda sub i, B sub i. ¿Ok? Comparando columna con columna. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Estamos diciendo que B sub i es un vector propio asociado al valor propio lambda sub i. O sea, lo que estamos diciendo es que cada B sub i es un vector propio de P. ¿Ok? Ahora, P es invertible. Por el teorema de la caracterización de matrices invertibles, entonces tenemos que sus columnas son linealmente independientes. ¿Ok? Entonces, desde esta igualdad, obtenemos que cada B sub i es un valor propio asociado a, es un vector propio, perdón, asociado a valores propios de A. Y como P es invertible, estos vectores deben ser linealmente independientes entre sí. Noten, entonces, eso quiere decir que estamos formando una base de Rn a partir de vectores propios de A. ¿Ok? Ahí probamos entonces el hecho de que si A es diagonalizable, entonces los valores propios de A se encuentran en la diagonal de D y que P está constituido, sus columnas, por vectores propios linealmente independientes entre sí, vectores propios de A. ¿Ok? Por otro lado, si tenemos n vectores propios de A, entonces definimos la matriz D de esta manera. Y definimos la diagonal D tal que en sus entradas, en su diagonal principal, sean los valores propios de los valores propios de A. Entonces vamos a tener obviamente A por P igual P por D, haciendo la multiplicación.
Eso quiere decir entonces que A se puede escribir de esa manera. Entonces A es diagonalizable. ¿Qué está diciendo aquí? Lo que está diciendo es, de nuevo, ¿cómo puedes formar, ¿cierto? ¿Cómo puedo formar a la matriz P y a la matriz D diagonal de tal forma que A sea semejante a una matriz diagonal D? De esta manera. ¿Y quién es P? Es la matriz cuyas columnas está formada por n vectores propios de A linealmente independientes. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que me enseña este teorema? Me enseña dos cosas. Primero, me responde la pregunta que habíamos hecho. Cuando una matriz es diagonalizable, entonces voy en ese sentido, de derecha a izquierda. Entonces, cuando una de derecha, lo quiero escribir así, como de derecha a izquierda. ¿Ya? Entonces, cuando una matriz es diagonalizable, cuando tiene n vectores propios linealmente independientes. ¿Y cómo sé que es diagonalizable? Porque la matriz P va a estar construyes una matriz P donde sus columnas sean estos n vectores propios linealmente independientes y la matriz D son los valores propios de A. ¿Ok? Entonces, vamos a ir viendo algunos ejemplos sobre eso. Ahora, noten por favor algo súper importante. Hemos dicho que A tiene que tener n valores propios, n vectores propios linealmente independientes. Pero no estamos diciendo con eso que debe tener n valores propios distintos. Lo que estamos diciendo es que A es diagonalizable siempre y que existan, voy a repetir la frase aquí como casi la voy a leer textual, siempre que existan suficientes valores propios de A que sean linealmente independientes entre sí. Suficientes en el sentido de n, ¿o no? Si tengo una matriz de 3×3, necesito entonces 3 vectores linealmente independientes, 3 vectores propios de A, linealmente independientes, entonces A va a ser diagonalizable. Pero no estamos diciendo que esta matriz de 3×3 tenga que tener n vectores tenga que tener 3 valores propios linealmente independientes en el caso de una matriz de 3×3. ¿Ok? Que tenga 3 valores propios diferentes. ¿Ok? Obviamente, si tengo una matriz de n por n con n valores propios distintos, es diagonalizable. Ya. Aquí necesito que me contesten el por qué yo digo que es obvio. Es simplemente para recordar lo que vimos en la clase pasada. A ver si podemos recordar lo que vimos en la clase pasada. Miren lo que dice acá. Una matriz de orden n con n valores propios distintos. Nosotros dijimos recién que esto no era necesario. Pero ¿qué pasa si lo tengo? Si son todos distintos. Automáticamente es diagonalizable. ¿Por qué es obvio? Recordando lo que vimos en la clase pasada. Vimos un teorema de valores y vectores propios al finalizar la clase pasada que responde a esta pregunta o que demuestra esto inmediatamente. ¿Alguien lo recuerda? ¿Se acordarán? Si no se acuerdan, se los cuento yo. En la clase pasada mostramos lo siguiente. Diego, ¿ibas a decir algo? O sea, sí, iba a decir que si bien no me acordaba el teorema, porque como que no me acuerdo muy bien qué vimos en tal clase y cuál no, sino que me acuerdo como del contenido en general. Ya. No se me ocurre muy bien como con teorema, pero se me ocurre simplemente decir que para que tenga n valores propios, sin el distinto, sino para el que tenga n valores propios, tendría que ser escalonable de forma que pudiera ser invertible, creo. Que no estoy Ya. seguro. Ya, Diego, mira. Esto de aquí, esta parte de aquí, ¿sí? Esta parte tú generalmente te acuerdas muy bien de los contenidos y eso está súper bien, ¿sí?
Este corolario de aquí es súper sencillo si recordamos lo que habíamos visto en la clase pasada, y está bien que no nos acordemos de todas las clases, ¿verdad? No pasa nada. Entonces, ¿qué es lo que mostramos? Mostramos lo siguiente, que vectores propios que pertenecían a valores propios diferentes son el Así de fácil. O sea, es un teorema súper importante, pero es fácil de recordar, a eso me refiero. ¿Ok? Si tengo dos vectores propios que pertenecen a valores propios diferentes, esos están obligados, esos vectores propios, a ser linealmente independientes entre sí. Si tengo 5 vectores propios y cada uno de ellos pertenece a un valor propio diferente con respecto a los otros 4, entonces esos 5 vectores son linealmente independientes. Entonces, si tengo una matriz de orden n con n valores propios distintos, entonces voy a poder obtener n vectores propios linealmente independientes entre sí, y como tengo n vectores propios para una matriz linealmente independiente entre sí, para una matriz de orden n, entonces la matriz es diagonalizable. Por eso decía que era sencillo si recordábamos lo que mencionamos anteriormente. Y eso es lo que dice acá, lo que acabo de decir. ¿Ok? En la demostración ahí es lo que acabo de decir. ¿Ok? Sí, profe, Dígame. mi forma de abordarlo, que lo expliqué súper mal antes, entonces quería ver si es que lo voy a explicar de nuevo para ver si es que usted me puede corregir en caso de que me equivoque con algo. Ya, Diego, ya, dale. Era que dije ya, es una matriz cuadrada. El que tenga n valores propios es que básicamente, sin distintos, todavía no sin distintos, pero normal, sería básicamente que yo lo puedo llevar a una forma escalonada, de forma que me quede como uno en cada diagonal. Y si es que puedo hacer eso, también por obviamente puedo llevarla a una escalonada reducida. Y por tanto eso sería, podría ser diagonalizable. Ya, pero tú estás mirando esta matriz o la matriz A. Estoy pensando en una matriz cualquiera en realidad. No, Mientras sí, cumple la condición de que sea n por n con n valores propios. ya. Lo del distinto no sabría cómo introducirlo, pero Ya, pero fíjate aquí, eso es lo que yo te decía de antes. Y tal vez estamos hablando de lo mismo, pero yo no soy capaz de entender a lo que te refieres. Recuerda que cuando yo quiero calcular los valores propios de una matriz A, tengo que referirme a esta matriz, no a esta. ¿Sí? Entonces, claro, esta matriz, yo quiero calcular el determinante de esta matriz, ¿cierto? Quiero calcular el determinante de esta matriz. Y entonces tú dices, bueno, yo lo que puedo tomar es la matriz A menos lambda veces sí y la escalono, ¿cierto? sí. Hasta que me quede la matriz escalonada reducida de ella. ¿Cómo podemos escribir eso? Ya, la matriz escalonada reducida de... Ah, acabo de inventar un símbolo. Matriz escalonada reducida de esta. Y entonces esta matriz va a ser, como es una matriz reducida, es una matriz triangular superior. ¿Cierto? Sí, Entonces, como es una matriz triangular superior, los valores propios de esta matriz están en la diagonal. sí, profe. ¿Ya? Y eso implica que esta matriz entonces debería ser invertible. Sí, hasta ahí voy bien. Que esa parte la saqué. ¿Ya? Y luego, Entonces, profe, ¿ya? ¿Y, que lo veía. y después qué? O sea, no, dije, básicamente si es que lo voy a llevar a una forma escalonada reducida de esa cosa. Y en cada vector de la matriz tiene como un valor propio. Entonces ya estaría como un diagonalizable. O sea, que si esta matriz, o sea, no es que esté diagonalizable, sino que se puede diagonalizar eso, ¿no? Sí, supongo, sí. Ya. Mm. Déjame pensar un poco en esto, Diego, porfa. ¿Ya? Déjame pensar un Sí, poquito en esto. ¿Ya? No estoy diciendo que sí, no hay estés, problema. que estés pensando incorrectamente, solo que quiero pensar un poquito más en esto. ¿Ya? Avancemos entonces. Voy a pensar un poquito más en esto, Diego, y te contesto. Bien, entonces veamos un ejemplo.
tomemos esta matriz y queremos determinar si esta matriz es diagonalizable o no. Ya. ¿Es diagonalizable? Yo diría en un comienzo que sí. ¿Por qué? Porque de nuevo, es triangular y es triangular superior. ¿Qué valores propios tiene? 5, 0 y menos 2. Tengo tres valores propios diferentes en R3. En R3 considerando esto como una matriz de 3 por 3. Así que es diagonalizable, ¿o no? Así de sencillo. Tengo una matriz diagonal. Sus valores propios están en la diagonal. Tengo tres valores propios diferentes. Entonces puedo construir tres vectores propios de A linealmente independientes entre sí. Me tomo un valor propio de cada espacio propio asociado al 5, 0 y menos 2. Ya, aquí recuerden que nuestras clases están basadas en el libro David Ley y por eso aquí también dice, insistimos, habla en plural. Y es súper importante eso. No es necesario que todos los valores propios sean diferentes. ¿Ok? Si tengo una matriz cuyos valores propios son todos distintos, entonces, claro, si tengo una matriz que tiene n valores propios reales y todos diferentes, entonces la matriz va a ser diagonalizable por el corolario anterior, pero eso no es necesario. ¿Ya? Vamos a diagonalizar una matriz, miren. Vamos a tomar esta matriz y la vamos a diagonalizar. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a encontrar los valores propios de A. Son lo primero. Bien, ¿qué es lo que aparece aquí? Entonces, noten por favor. Formamos la ecuación característica con el polinomio característico. Aquí está el polinomio característico y todo esto es la ecuación característica. Entonces tenemos una raíz, tenemos dos raíces reales. Una raíz igual a 1, otra raíz igual a menos 2. Y la multiplicidad algebraica del menos 2 es 2. Y la multiplicidad algebraica de lambda igual 1 es 1. ¿Ok? Entonces aquí tengo dos valores propios. ¿Sí? Y tengo, bueno, de hecho siempre tengo tres valores propios. Lo vamos a escribir esto como así. Aquí voy a poner lambda sub 3 igual menos 2. ¿Ok? Tengo tres valores propios, pero hay dos que son iguales. Por eso aquí dice que son dos simplemente, ¿no? Porque estos dos son iguales. Pero aquí tengo dos que son iguales. Este ejemplo está dado para que nos demos cuenta que no es necesario que todos los valores propios de A sean diferentes para que A sea diagonalizable. ¿Ok? Entonces veamos qué es lo que sucede. Entonces, encontramos la base para el espacio propio lambda sub 1 igual 1 y la base para el espacio propio lambda sub 2 igual menos 2. ¿Ok? Recuerden que estos símbolos, este denota el espacio propio asociado al valor propio lambda igual 1 y esto denota el espacio propio asociado al valor propio lambda sub 2 igual menos 2. ¿Ok? Ahora, noten por favor que la dimensión del espacio propio b sub menos 2 es 2 y la dimensión del espacio propio lambda sub 1 igual 1 es 1. ¿Ok? Ahora, este vector es linealmente independiente con respecto a ese porque este y este vector, estos dos vectores pertenecen a espacios propios de valores propios diferentes. Este vector es linealmente independiente con respecto a ese. Y estos dos son linealmente independientes porque forman una base. Por lo tanto, tengo tres vectores linealmente independientes entre sí. ¿Cuántos vectores propios linealmente independientes de la matriz A original de 3 por 3 tengo? 3. Así que tengo tres vectores linealmente independientes de una matriz de 3 por 3, donde estos vectores son vectores propios de A. Entonces la matriz A es diagonalizable. Fin del asunto. Aquí probé que A es diagonalizable. ¿Cómo puedo mostrar ahora algebraicamente que es diagonalizable? Bueno, tendríamos que escribir
que A sea equivalente a A debería ser igual a P por D por P a la menos 1 con P una matriz y D una matriz diagonal. ¿Cómo formo esa matriz P? Lo habíamos dicho antes. Cuelgo las columnas de... Cuelgo las columnas cuelgo estos vectores como columnas de la matriz P. La matriz diagonal D es la matriz que tiene en su diagonal los valores propios. Tengo que respetar el orden. Eso es súper importante. Aquí yo puedo pude haber escogido escribir primero B2, luego B3 y después B1 para formar P. Pude haber escogido ese orden o el que se propone aquí, B1, B2, B3. Pero una vez que fijé ese orden, que puede ser el que yo escojo un orden y lo fijo para escribir la matriz diagonal D. Noten que 1 es el valor propio asociado, ¿cierto?, a este espacio propio. Y por eso aparece como primera entrada en la matriz diagonal D. Y después estas dos. ¿Ok? Menos 2 y menos 2. Y ahí se comprueba fácilmente que A es lo mismo que P por D y A por P es lo mismo que P por D. Y, bueno, y así también, este cálculo aquí igual es interesante porque aquí cuando compruebo esta igualdad, entonces no tengo que calcular P a la menos 1, ¿no? Y comprobar esta igualdad quiere decir entonces que puedo escribir A como P a la menos 1, P a la menos 1 por P por D, o por D por P. ¿Ok? Es diagonalizable. ¿Ok? Aquí simplemente se verificó algebraicamente de que la matriz A era diagonalizable. Pero la prueba de que A es diagonalizable termina aquí. Porque tengo tres vectores linealmente independientes, tres vectores propios de A linealmente independientes. ¿Ok? Entonces, permítanme preguntarles, y es solo para darme cuenta que se entendió todo lo que hemos estado discutiendo. Para que una matriz sea diagonalizable, ¿es requisito que todos sus valores propios sean diferentes? Repito la pregunta. Para que una matriz sea diagonalizable, ¿es requisito que todos sus valores propios sean distintos? ¿Qué me pueden decir ustedes? Creo que no. No, ¿verdad? No necesariamente, pero es lo ideal. Ah, claro, sí, tienes razón, Diego. O sea, si tú dices lo ideal porque en el sentido de que automáticamente lo es, ¿no? Si tengo valores propios Exacto. todos distintos, ¿cierto, Diego? Entonces el tiro es diagonalizable. Pero no es necesario, ¿ok? No es necesario. Así que eso, por favor, grabémoslo con fuego en nuestra mente, ¿sí? Porque es súper importante. No es necesario, ¿ok? Entonces, todavía ahí persiste la duda, entonces, ¿sí? Cuando una matriz ya, si tengo una matriz que es diagonalizable, si tengo una matriz y todos sus valores propios son diferentes, automáticamente es diagonalizable. Ok, no es necesario eso. Entonces, cuando una matriz que tenga valores propios distintos, cuando una matriz que tenga valores propios, repetidos, perdón, eso es lo importante ahora, ¿no? Cuando una matriz que tiene valores propios repetidos, ¿cuándo esa matriz es diagonalizable? Obviamente necesito tener n vectores propios linealmente independientes. ¿Bien? Entonces, aquí viene este super teorema. ¿Ven? Matrices cuyos valores propios no son distintos. Consideremos una matriz de n por n, cuyos valores propios son distintos, son estos. ¿Ok? P, tengo una matriz de n por n y tengo P, ¿sí? P valores propios distintos. Entonces, ¿qué puedo decir? Para cualquier k entre 1 y p, la dimensión del espacio propio para lambda sub k es menor o igual que la multiplicidad del valor propio. O sea, la dimensión de cada espacio propio es menor o igual que la multiplicidad algebraica del valor propio. ¿Ok? B. La matriz A es diagonalizable si y solo si la suma de las dimensiones de los distintos espacios propios es igual a n, donde n es el orden de la matriz.
O sea, determino para cada valor propio su espacio propio. Para cada espacio propio determino una base. Y si tengo la base, tengo entonces la dimensión. Si sumo la dimensión de todos los espacios propios, y eso da n, entonces la matriz es diagonalizable. ¿Y esto cuándo pasa? ¿Cuándo pasa esto? Esto sucede si y solo si la dimensión del espacio propio para cada valor propio es igual a la multiplicidad algebraica de cada valor propio. En otras palabras, si quiero que una matriz de 4×4 sea diagonalizable y esta matriz tiene valores propios repetidos, entonces esa matriz va a ser diagonalizable cuando la multiplicidad algebraica de ese valor propio o de cada valor propio coincida con la dimensión del espacio propio asociado a tal valor propio. ¿Ok? Es decir, si tengo un valor propio de multiplicidad algebraica 3 y la dimensión del espacio propio asociado a ese valor propio es 2, entonces la matriz no puede ser diagonalizable. La multiplicidad algebraica tiene que coincidir con la dimensión del espacio propio asociado a cada valor propio. Tal vez lo dice más adelante, ¿sí? Pero la dimensión del espacio propio de un valor propio se llama multiplicidad geométrica. Ya para no estar diciendo tanto dimensión de valor propio, ¿sí? Porque ese es el nombre que se da. Entonces, si lambda es un valor propio de una matriz de cuadrada, por supuesto, de coeficientes reales, y b sub lambda es su espacio propio, o es el espacio propio asociado a lambda, entonces la dimensión de b sub lambda se dice multiplicidad geométrica de lambda. Entonces la multiplicidad geométrica de un valor propio es la dimensión de su espacio propio. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo acá? Que una matriz es diagonalizable si cuando sumo todas las multiplicidades geométricas, eso resulta n, y eso ocurre si solo si la dimensión geométrica coincide con la dimensión algebraica. Más fácil, ¿cierto?, cuando uno trabaja con los términos correctos. Si es diagonalizable y b sub k es una base para el espacio correspondiente a lambda sub k, entonces la colección total de vectores en los conjuntos b sub 1 a b sub p forma una base de vectores propios para R sub n. Lo que decíamos delante, ¿cierto? Tomo las bases de todos los espacios propios correspondientes y con esas bases formo una matriz P, y esa matriz P va a ser una matriz cuyas columnas son todas linealmente independientes. Entonces esa va a ser diagonalizable. ¿Ok? O si es diagonalizable ocurre eso. Aquí de nuevo insiste cómo se forma la matriz P, que lo hicimos en el ejemplo anterior. En resumen, profe, de todo lo que tú dijiste, ¿con qué me puedo quedar? Para verificar que una matriz sea diagonalizable cuando tiene valores propios que no son distintos entre sí, compara la dimensión algebraica con la dimensión geométrica. Si la dimensión algebraica coincide con la dimensión geométrica para cada valor propio, entonces tu matriz A es diagonalizable.
Voy a repetir eso porque me puedo quedar con eso. Esa es como la frase importante de este teorema. Si tengo una matriz que tiene valores propios que no son diferentes entre sí, que tiene valores propios iguales o repetidos, valores propios repetidos, entonces esa matriz va a ser diagonalizable siempre que la dimensión, siempre que la multiplicidad geométrica coincida con con la multiplicidad algebraica. ¿Y qué es la dimensión? Perdón, ¿y qué es la multiplicidad geométrica? Es la dimensión del espacio propio asociado a cada valor propio. Entonces aquí me dicen, diagonaliza esta matriz si es que es posible. ¿Es esta matriz diagonalizable? Valores propios de esta matriz. Es una matriz triangular. ¿Sí? Es una matriz triangular. Inferior. En este caso, entonces, sus valores propios son 5 y 5 y menos 3 y menos 3. Tiene 4 valores propios, pero no todos son iguales. O sea, no todos son diferentes. Tiene valores propios repetidos. ¿Sí? El 5 está repetido 2 veces y el menos 3 está repetido 2 veces. Es decir, el valor propio 5 es un valor propio con multiplicidad algebraica 2 y el valor propio menos 3 es un valor propio con multiplicidad algebraica también 2. Esta matriz va a ser diagonalizable si el espacio propio asociado al valor propio 5 es de dimensión 2, es decir, si la multiplicidad geométrica de este valor propio es 2 y si la multiplicidad geométrica de este valor propio también es 2. Entonces eso es lo que tenemos que encontrar. La base para el espacio propio 5 y una base para el espacio propio asociado al valor propio menos 3 y contar la cardinalidad de esas bases, es decir, determinar las dimensiones. Y si nos da 2 para cada uno, estamos listos. Ok, entonces, noten aquí. Y aquí nos saltamos esos pasos porque esto lo pueden hacer ustedes. Bien. Entonces, la base para el espacio propio B sub 5 es esta. Y la base para el espacio propio B sub menos, para el espacio propio B sub menos 1 es esta. ¿Cuál es la dimensión de este espacio propio? 2. ¿Cuál es la dimensión de este espacio propio? 2. Eso quiere decir que la multiplicidad geométrica de lambda igual 5 es 2. La multiplicidad geométrica para este valor propio es menos 3, es 2. Y las multiplicidades geométricas y algebraicas coinciden para cada valor propio. Entonces, A es diagonalizable. ¿Quién es la matriz P que diagonaliza? ¿Quién es la matriz P y la matriz D diagonal que diagonaliza A? La matriz P está formada, por ejemplo, por esta columna, esta columna, esta columna y esta columna. Y si es el caso, entonces la matriz diagonal D es la matriz diagonal que en su entrada principal sería 5, 5, menos 3, menos 3. Eso es lo que acabamos de decir. Ahí está entonces la matriz P, la matriz D, y se puede escribir A como lo que está escrito ahí. ¿Alguna duda de lo que explicamos recién? Yo tengo una duda, pero más que nada porque no me acuerdo mucho esta parte. Pero lo donde dice B sub menos 1, ¿por qué era, profe? Ah, sí, Pensé que iba a ser menos 3. esto de aquí es el símbolo que denota al espacio propio asociado al valor propio lambda igual menos 1. ¿Sí? Entonces recuerda esto, que si lambda es un valor propio, entonces, esto es una definición, entonces el subespacio B sub lambda, que se define como todos los X en Rn, tal que A por X es igual a lambda por X, es llamado subespacio propio
subespacio propio de lambda. Entonces B sub 1, ¿quién es B sub 1? B sub 1 es el subespacio de todos los vectores en R4, porque la matriz es de orden 4, es de 4 por 4, tal que A por X sea igual a menos 1, eso es lambda, por X. Entonces lo que uno hace es encuentra una base para cada uno de estos espacios propios. Ese es B sub 1. ¿Esa era tu pregunta, Diego? Sí, o sea, respondió a otra pregunta que tenía, pero aparte de eso, debería ser -3 entonces en vez de -1, ¿Por qué? viendo la matriz anterior, la que te Tienes daba 5 y razón, tienes -3. razón. Ahí hay una... A ver. Sí, porque... Claro, nada que ver. ¿Cierto? Esto es un error. Sí, pero sirvió igual porque me respondió otra duda, profe. Gracias. No, pero gracias a ti por estar atento, ¿sí? Porque esto es -3, ¿cierto? Sí. Qué mal eso, ¿ah? No me había dado cuenta. Gracias, Diego, por darte cuenta de ese error. Lo vamos a cambiar también después, en las diapositivas. Eso. Así que aquí debería ser -3 y -3. En la clase de hoy, o sea, en la ayudantía de hoy, van a repasar cómo se calcula algebraicamente estos espacios propios. Así que si te ronda en tu cabeza, pero profe, a mí me cuesta calcular esto, por favor, calcular estas bases o calcular estos espacios propios y por ende sus bases. Si todavía yo no entiendo eso, profe, no te preocupes porque en la ayudantía de hoy día van a repasar, van a hacer ejercicios de cómo se calculan estos espacios propios, más allá de los que hicimos nosotros la clase pasada. Vamos a dejar la clase hasta aquí porque ya son las 9:23, estamos a 2 minutos de terminar la clase.